recibió a Mercia Balcom con un frío que se colaba por la ventana de la cocina bien cerrada. Tembló mientras se abrigaba con su fina bata. Ennis se había olvidado de volver a cerrar la ventana antes de acostarse, la tercera vez en la semana. Una minucia, pero él nunca se había olvidado de esas cosas. Sacó su taza de cerámica favorita, con un dibujo abstracto, regalo de su marido por su 5º aniversario de boda. La cafetera zumbó en silencio, llenando la cocina con el aroma de los granos recién molidos. Mercia miró el reloj. Las 7:30 y Ennis se había ido. Desde hacía 2 meses se iba cada vez más temprano y volvía cada vez más tarde. El proyecto se encuentra en una fase crucial, fue su explicación. Tal vez fuera cierto. El centro de investigación donde Ennis dirigía el laboratorio de neurofarmacología estaba trabajando en algo grande. Algo relacionado con el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Mercia nunca había profundizado en ello. La química no era su campo. El teléfono vibró. Un mensaje del editor. Espero tu reseña de Azure para el viernes. ¿Te acuerdas? Mercia arrugó la nariz. Ayer había estado en ese nuevo restaurante que se presentaba como una revolución en la cocina mediterránea. La revolución había sido un fracaso. Marisco demasiado salado, horneado con una sobreabundancia de hierbas que no combinaban, y una presentación pretenciosa diseñada para distraer del mediocre sabor. No lo he olvidado. Ya estoy escribiendo, respondió ella tomando un sorbo de café. Su carrera como crítica gastronómica le había enseñado a fijarse en los detalles, las discrepancias microscópicas entre lo que se decía y lo que era real. Los matices que la mayoría de la gente pasa por alto. Quizá por eso empezó a notar cambios en Ennis antes de que él mismo decidiera ocultarlos. Empezó con pequeñas cosas. La nueva costumbre de mirar el móvil durante la cena. Luego, el ligero y sutil aroma de un perfume que ella no había comprado. Luego, las cenas de trabajo y las llamadas repentinas al laboratorio los fines de semana se hicieron más frecuentes. Mercia abrió su portátil y empezó a escribir una crítica, sus dedos volando sobre el teclado. Côte d'Azur promete llevarte a Sicilia, pero en realidad te lleva a algún extraño lugar donde el chef parece no haber probado nunca la verdadera cocina mediterránea. Los raviolis con ricota y espinacas son un plato estándar por el que juzgar las habilidades básicas. Aquí parecen almohadillas empapadas con un relleno en el que las espinacas parecen más bien hierba demasiado cocida. Trabajar me ayudaba a olvidarme de mi marido. Siempre lo hacía. En 13 años de matrimonio había escrito cientos de críticas. Se había labrado una reputación como crítica cuya opinión era valorada. Y siempre Ennis había estado ahí para ella, apoyándola, orgulloso. Antes, al terminar el borrador, Mercia lo envió a su editor y miró el reloj. Era casi mediodía. Decidió llamar a su marido y proponerle que quedaran para comer. 3 timbres, 4, 5. Abonado temporalmente no disponible. Mercia frunció el ceño. Qué extraño. Ennis siempre tenía el teléfono encendido. Trabajo con sustancias peligrosas, cariño. ¿Y si pasa algo? Siempre tiene que haber una conexión, decía. Llamó al laboratorio. Centro de Investigación Blacksburg. ¿En qué puedo ayudarle? Llamó una melodiosa voz femenina. Buenas tardes, soy Mercia Balcom. Busco a mi marido, el doctor Ennis Balcom. Un momento, voy a ver. Ha sido una larga pausa. Señora, Balcom. El doctor Balcom no está. Se fue hace una hora. Dijo que tenía una reunión en la ciudad. Mercia sintió algo frío apretarse en su interior. Gracias, dijo, y colgó. Una reunión en la ciudad. Una que él no había mencionado, y el teléfono apagado. Se hundió lentamente en la silla. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas a las cosas. Quizá todo tuviera una explicación sencilla. Por ejemplo, él estaba preparando una sorpresa. Pronto sería su aniversario. 14 años juntos. Pero las sorpresas nunca fueron del estilo de Ennis. Le gustaba la precisión, la previsibilidad, la planificación. Mercia decidió revisar la casa. Quizá encontrara algo, alguna pista. El dormitorio estaba como siempre. El armario de Ennis pulcramente organizado. Los trajes con los trajes, las camisas con las camisas, un orden perfecto. Pasó la mano por el estante de sus perfumes. Todos frascos conocidos, nada nuevo. En el bolsillo de una de sus chaquetas, sin embargo, encontró un recibo. Restaurant The Vine. La fecha era de hacía una semana.
martes por la noche. Me atracaron en el laboratorio, había dicho Ennis entonces. Mercia conocía el restaurante, un lugar tranquilo con luces tenues y reservados que daban la impresión de privacidad. Un lugar para una cena romántica, no para una reunión de negocios. Nunca había escrito una crítica sobre él. No era su tipo de establecimiento. El importe del cheque era una cena para dos y una botella de vino caro. Ennis rara vez bebía vino, prefería el whisky o el brandy. Mercia devolvió con cuidado el cheque a su sitio. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a respirar lenta y profundamente. No saques conclusiones precipitadas, se dijo a sí misma. Ennis podría haber invitado a un colega, quizá a un inversor importante para su proyecto. Podía ser cualquier cosa, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. Bajó al despacho de su marido, su lugar sagrado, donde rara vez entraba. Orden perfecto, como siempre. Montones de revistas científicas ordenadas por fecha. Carpetas de documentos, etiquetadas con su caligráfica letra. Sobre la mesa había una fotografía de los dos el día de su boda. Mercia recordaba aquel día hasta el más mínimo detalle. Su vestido blanco, el estricto traje negro de Ennis. Los dos parecían tan felices, tan seguros del futuro. Los cajones del escritorio estaban cerrados. Algo atípico. Ennis no solía cerrarlos, aunque la llave siempre estaba guardada en una cajita en la estantería. Mercia lo sabía, aunque nunca había intentado abrir los cajones. De pronto se acercó a la caja. Allí estaba la llave. Le tembló la mano al cogerla. ¿Qué estaba haciendo? ¿Invadir el espacio personal de su marido? ¿Romper una regla tácita de confianza? ¿Y si Ennis ya la había roto? Abrió el cajón superior. Documentos relacionados con el trabajo, algunos papeles de investigación con notas en los márgenes. Nada fuera de lo común. El segundo cajón contenía sus papeles personales. Certificado de matrimonio, pólizas de seguro, testamento. Todo eso ya lo había visto antes. En el tercero, encontró algunos recibos de la tintorería fechados en las últimas semanas. Qué raro. Ennis no utilizaba esa tintorería. Prefería otra, más cercana al centro de investigación. Y entonces lo vio. Un pequeño frasco de perfume oculto bajo una pila de papeles. Mercia lo sacó con cuidado. Jazmín de medianoche. Nunca había usado ese tipo de perfume. Prefería las fragancias más ligeras y cítricas. El frasco estaba medio vacío. Mercia volvió a guardarlo, exactamente en el mismo sitio. Cerró el cajón, devolvió la llave a la caja. Se sentó en el sofá del salón, sintiendo que las manos le temblaban ligeramente. Todo coincidía. Los retrasos en el trabajo, el teléfono apagado, la cena en un restaurante romántico, el perfume que no era suyo. Ennis estaba viendo a otra mujer. El sonido de la puerta principal abriéndose la hizo estremecerse. Rápidamente cogió su portátil, fingiendo trabajar. Ennis entró en el salón, sonriendo. Llevaba uno de sus mejores trajes, el mismo en cuyo bolsillo había encontrado el cheque. «Hola, cariño», dijo inclinándose para besarle la mejilla. Ella sintió el mismo aroma desconocido mezclado con el olor de su colonia. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», respondió ella, intentando que su voz sonara normal. «Estoy escribiendo una reseña sobre la Costa Azul. Es un sitio horrible, no te lo recomiendo». «Siento oírlo», dijo Ennis, aflojándose la corbata. «Estaba pensando que quizá podríamos ir allí este fin de semana». «Mejor no», intentó sonreír. «¿Dónde has estado?» «He llamado al laboratorio. Me han dicho que tenías una reunión en la ciudad». Una pausa apenas perceptible antes de contestar. Antes no se habría dado cuenta. «Ahora sí. Sí, me reuní con un inversor potencial. Nuestro proyecto necesita financiación adicional». «¿Cómo ha ido?» «Productivo», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Creo que conseguiremos los fondos». Mercia asintió, fingiendo creerlo. Por dentro, todo se apretaba de dolor e incredulidad. «Voy a darme una ducha», dijo Ennis dirigiéndose a las escaleras. «¿Y luego podríamos pedir algo para cenar? Estoy demasiado cansado para cocinar». «Claro», respondió ella. «Miraré el menú». Cuando él subió, Mercia cerró el portátil. Oyó el ruido del agua que salía del cuarto de baño. Su marido, el hombre con el que había vivido 13 años, se estaba lavando, limpiando las pruebas de su encuentro con otra mujer. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarse?
¿O seguir observando? ¿Seguir reuniendo pruebas? Quizá estaba equivocada y todo tenía una explicación inocente. El teléfono de Ennis estaba sobre la mesita, desbloqueado. Siempre había sido descuidado con la tecnología. A menudo olvidaba bloquear la pantalla. Mercia dudó solo un segundo antes de cogerlo. Comprobó rápidamente los mensajes, las llamadas y los correos electrónicos. Nada sospechoso a primera vista. Ennis era lo bastante listo como para no dejar rastros evidentes. Pero en la lista de llamadas recientes había varios números sin nombre. Uno se repetía con más frecuencia que los demás. Mercia lo memorizó, dudando en anotarlo. Devolvió el teléfono a su sitio justo cuando el ruido del agua disminuyó. Unos minutos después, Ennis bajó las escaleras, con ropa de casa y el pelo húmedo. Estaba pensando en comida china, dijo, sentándose a su lado en el sofá. ¿Qué te parece? Suena bien, respondió ella, observando su rostro. Antes conocía cada rasgo, cada expresión. Ahora parecía un extraño, con secretos que no quería compartir. Pidieron comida y cenaron frente al televisor, hablando de una película cuyo nombre Mercia olvidó enseguida. Interpretó el papel de esposa desprevenida, y en su interior se estaba formando un plan. Mañana averiguaría quién era aquella mujer. Averiguaría la verdad, por amarga que fuera. Por la noche, tumbada junto a su marido en la cama que compartían, escuchando su respiración constante, Mercia miraba al techo. El sueño no llegaba. Pensó en los 13 años que habían pasado juntos, en los planes que habían hecho, en los hijos que nunca tuvieron, primero por sus carreras y luego por problemas para concebir, en cómo se habían ido distanciando poco a poco, casi sin darse cuenta. ¿Cuándo dejó Ennis de mirarla como solía hacerlo? ¿Cuándo desapareció la chispa? ¿Y cuándo había decidido buscar esa chispa con otra persona? Las preguntas sin respuesta se arremolinaron en su cabeza hasta que el cansancio hizo mella en ella y cayó en un sueño intranquilo. Por la mañana, Mercia se despertó antes que su despertador. Ennis ya se había marchado, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Reunión de equipo temprano. No me esperes para cenar. Con cariño, A. La letra es apresurada, descuidada, nada que ver con su pulcritud habitual. Mercia preparó café, contemplando un plan de acción. Comprobar las llamadas del número desconocido, seguir al marido, revisar sus pertenencias más a fondo. Todas las opciones parecían desagradables, humillantes, pero lo desconocido era peor. Decidió empezar por lo sencillo. El número que había memorizado ayer seguía rondando por su cabeza. Mercia lo marcó desde su teléfono, pero lo dejó inmediatamente sin esperar respuesta. Un minuto después, llegó un mensaje. ¿Quién es? La letra de una mujer. No había duda. Mercia no respondió. Borró la correspondencia. Le empezó a doler la cabeza. Después de desayunar, llamó a su editor. Trevor, hola. Estoy pensando en pasarme hoy por el centro de investigación. He oído que van a abrir una nueva cafetería para empleados. Tal vez haga una pequeña reseña para nuestra columna Perlas Ocultas. Es una buena idea, responde el redactor. ¿Pero estás seguro de que te dejarán entrar? Es una institución cerrada. Mi marido tiene un pase, dijo Mercia intentando mantener una voz informal. Lo cogeré. No le importará. El pase de Ennis estaba en el cajón del recibidor. A menudo lo dejaba allí en lugar de en la cartera. Otro descuido que había aparecido en los últimos meses. El centro de investigación, Black's Bear, era un moderno edificio de cristal y hormigón a las afueras de la ciudad. Mercia aparcó cerca y se sentó un rato en el coche, haciendo acopio de ingenio. Se sentía como una espía, como la detective de un thriller barato. Pero necesitaba la verdad. En la entrada, el pase funcionó sin problemas. El guardia solo había visto la fotografía, la cara de un hombre en la tarjeta, y asintió. Típica negligencia de seguridad, que ahora la beneficiaba. En el vestíbulo, Mercia se detuvo ante el tablón de información. El departamento de neurofarmacología, que dirigía Ennis, se encontraba en la cuarta planta. Decidió empezar por la cafetería. Así su presencia parecería más natural. La cafetería era, en efecto, un lugar agradable. Una sala luminosa con ventanas panorámicas, muebles modernos, olor a productos recién horneados. Mercia tomó una taza de té de hierbas y un croissant y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver la entrada del edificio y los ascensores. Pasó una media hora. Sorbió su té lentamente,
tomando notas sobre la cafetería en su teléfono para mantener la leyenda. En ese momento vio a Ennis saliendo del ascensor acompañado de una joven. El corazón le dio un vuelco. La mujer era hermosa, alta, delgada, con el pelo oscuro perfectamente peinado. Hablaba animadamente, y Ennis la miraba con una expresión en el rostro que Mercia no había visto en años. Una mezcla de admiración y deseo. Se sentaron en una mesa en el rincón más alejado de la cafetería sin que Mercia se diera cuenta. Ella bajó la cabeza, fingiendo estar absorta en su teléfono, pero con el rabillo del ojo siguió observando. Sus cuerpos estaban inclinados el uno hacia el otro, demasiado cerca para ser compañeros de trabajo. La mano de Ennis tocó un momento el brazo de la mujer, que no se apartó. Hablaban en voz baja, riendo de vez en cuando. Ennis parecía más relajado que en casa, más feliz. Mercia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 15 años atrás, cuando se conocieron, Ennis la había mirado de la misma manera. Había sido en un congreso de arte contemporáneo en Nueva York. Mercia acababa de empezar su carrera como periodista, escribiendo para una pequeña publicación cultural. Ennis había venido con un amigo artista, aunque él mismo era indiferente al arte. «Yo soy más de ciencias», dijo entonces, sosteniendo torpemente su copa de champán. «Química, biología, eso es lo realmente interesante». «El arte también es un tipo de ciencia», replicó ella. «Los artistas exploran el mundo, solo que con métodos diferentes». Hablaron toda la tarde. Él habló de sus investigaciones, ella de su amor por la buena comida y la literatura. Dos mundos diferentes que de repente encontraron un terreno común. Al día siguiente la invitó a un restaurante. 3 meses después vivían juntos. Un año más tarde se casaron. Una ceremonia tranquila, solo amigos íntimos y los padres de Ennis. Los padres de Mercia ya habían fallecido. Durante los primeros años de matrimonio, fueron inseparables. Ennis la apoyó cuando decidió cambiar de rumbo y convertirse en crítica gastronómica. Ella escuchaba pacientemente sus historias sobre complejos procesos químicos, aunque entendía poco. Viajaban, hacían planes, soñaban con una gran casa e hijos. Y entonces algo cambió. Gradualmente, imperceptiblemente. Ennis se sumergió cada vez más en su trabajo. Mercia cenaba sola cada vez con más frecuencia. Las conversaciones se hicieron más breves, más superficiales. El sexo se hizo menos frecuente, más mecánico. Intentaron tener un hijo, pero tras 2 años de intentos infructuosos y varias visitas a los médicos, Ennis sugirió que se tomaran un descanso. Mercia aceptó, aunque eso le rompió el corazón. Las carreras de ambos iban viento en popa y se consolaron pensando que aún tenían tiempo. Pero el tiempo pasaba, y la distancia entre ellos no hacía más que crecer. Y ahora, frente a él, una mujer de ojos brillantes y sonrisa fácil. Mercia hizo unas cuantas fotos con su teléfono, intentando no llamar la atención. Luego, cuando la pareja estaba completamente absorta en su conversación, se levantó en silencio y se dirigió a la salida. En el ascensor se dio la vuelta. Ennis y la mujer seguían sentados juntos, y la mano de él descansaba ahora abiertamente sobre el brazo de ella. De vuelta en casa, Mercia descargó las fotos en su ordenador y amplió la imagen. La etiqueta de la mujer llevaba el nombre de Phoebe Caswell, neuroquímica. Una rápida búsqueda en Internet arrojó varios resultados. Phoebe Caswell, 27 años, licenciada en una prestigiosa universidad, varias publicaciones en revistas científicas, incluida una en coautoría con Ennis Balcom. Se unió al centro de investigación Blacksburg hace 8 meses. 8 meses. Más o menos cuando empezaron los cambios de comportamiento de Ennis. Mercia cerró el portátil y permaneció sentada durante largo rato. Una cosa es sospecharlo y otra muy distinta saberlo con certeza. Su marido está enamorado de otra mujer. Quizás se acuesta con ella. Probablemente planea un futuro con ella. ¿Y ahora qué? ¿Confrontación? ¿Divorcio? ¿O un intento de salvar el matrimonio? Ella no sabía la respuesta. Por ahora, decidió simplemente observar, reunir información, ver cuán seria era su relación. Esa noche, Ennis regresó tarde, como había prometido. Mercia se hizo la dormida. Le oyó desvestirse en silencio en la oscuridad, tumbarse con cuidado a su lado, intentando no despertarla. Siempre tan atento, incluso cuando la engañaba. A la mañana siguiente, preparó el desayuno como de costumbre.
Los huevos revueltos con bacon eran los favoritos de Ennis. Hablaron del tiempo, de los planes para el fin de semana, de la nueva exposición en el museo de la ciudad. La conversación habitual de un matrimonio, como si nada hubiera cambiado. «Hoy pareces tranquilo», observó Ennis terminándose el café. «¿Va todo bien?» «Solo cansada», respondió Mercia, evitando su mirada. «No has dormido bien. Quizá deberías ir al médico. Últimamente te quejas mucho de insomnio. Qué preocupación. Qué hipocresía». «Tal vez», dijo. «Veremos cómo sigue a partir de ahora». Después de que Ennis se fuera, Mercia decidió continuar su vigilancia. Volvió a coger su pase, pero esta vez fue directa al departamento de neurofarmacología. La cuarta planta la recibió con una limpieza estéril y olor a antiséptico. Los laboratorios estaban detrás de paredes de cristal, un diseño moderno que pretendía simbolizar la transparencia de la actividad científica. Vio a Ennis en uno de los laboratorios. Estaba junto a un microscopio, anotando algo en un portapapeles. A su lado trabajaba Phoeba, con una bata blanca y el pelo recogido en una coleta. Parecían el equipo científico perfecto. Mercia se escondió tras la esquina cuando Ennis levantó la vista. No podía arriesgarse a que la vieran. Unos minutos después vio que Ennis y Phoeba salían del laboratorio y se dirigían a un despacho con un cartel que decía: «Doctor Ennis Balcom, jefe de departamento». La puerta se cerró tras ellos. Mercia se acercó, pero no se oía nada. Dudó. ¿Debía intentar espiar? Pero en ese momento, un hombre con bata de laboratorio salió de un despacho vecino y la miró sorprendido. «¿Puedo ayudarla?», le preguntó. «Busco a mi marido, el doctor Balcombe», respondió Mercia, intentando mantener la naturalidad de su voz. «Quería darle una sorpresa». «Ah, señora Balcombe». El hombre sonrió. «Ennis está reunido con el doctor Caswell en este momento. Están trabajando en un proyecto muy importante. ¿Quiere esperar en el salón? Puedo acompañarla». «Gracias, pero creo que volveré en otro momento», dijo Mercia. «No quiero distraerle de su trabajo. Dígale que he pasado por aquí, ¿vale?» «Claro», asintió el hombre. Mercia se alejó rápidamente, sintiendo que el color de la vergüenza le inundaba la cara. ¿Qué estaba haciendo? ¿Espiando a su propio marido como una celosa obsesiva? Pero no había otra salida. Debía saber la verdad. Toda la verdad. De vuelta en casa, decidió revisar el teléfono de Ennis más a fondo. El día anterior se había dado cuenta de que tenía instalada una aplicación de mensajería encriptada. Tal vez era allí donde se había estado comunicando con Phoeba. Tuvo suerte. Ennis se había duchado esa noche y había dejado el teléfono en el dormitorio. Mercia lo desbloqueó rápidamente. La contraseña no había cambiado en años. La fecha de su boda, y abrió la aplicación. La correspondencia con Phoeba estaba allí mismo, sin ocultar ni borrar. O Ennis confiaba demasiado en que Mercia nunca revisaría su teléfono, o ya no le importaba. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. «No puedo esperar a mañana. Te echo de menos cada minuto. Phoeba». «Yo también. Se hace insoportable fingir estar en casa». Ennis. «¿Cuándo se lo vas a decir?» Phoeba. «Pronto. Tengo que elegir el momento adecuado. No será fácil». Ennis. «Lo comprendo, pero quiero estar contigo de verdad, sin todos los secretos». Phoeba. «Y lo estarás. Te lo prometo». Ennis. Mercia sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Él iba a dejarla. Esto iba en serio. No solo una aventura, no solo atracción física, sentimientos de verdad. Devolvió el teléfono a su sitio cuando oyó que se cerraba el agua de la ducha. Cuando Ennis entró en el dormitorio, ella ya estaba en la cama, fingiendo estar absorta en un libro. «¿Qué estás leyendo?», preguntó él secándole el pelo con una toalla. «La nueva novela de Mycroft», respondió ella mostrándole la portada. «Es muy adictiva». «Me alegro de que te guste», dijo Ennis poniéndose una camiseta. «Probablemente trabajaré un poco más durante un tiempo. Tenemos un gran avance en la investigación. No queremos perder el impulso». «Claro», asintió Mercia. «No te quedes hasta muy tarde». Le sonrió, la misma sonrisa de hacía 15 años, cuando se conocieron. Pero ahora no era solo para ella. Ennis se marchó al estudio y Mercia siguió mirando la página del libro, incapaz de ver las palabras. Su mente se tambaleaba con fragmentos de recuerdos. Su primera cita, la proposición de matrimonio junto al lago, la luna de miel en Italia, la compra de esta casa, las largas veladas junto a la chimenea, los viajes que habían hecho juntos,
los planes para el futuro. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes, y ella no sabía qué hacer a continuación. Al día siguiente, Mercia decidió cambiar de táctica. En lugar de seguir a su marido, empezó a reunir información sobre Phoebe Caswell. Las redes sociales arrojaron pocos resultados. Feba no era muy activa en Internet y prefería las plataformas profesionales para los académicos. Pero incluso allí, Mercia encontró unas cuantas fotos de conferencias científicas, con Ennis y Feba de pie uno al lado del otro, claramente disfrutando de la compañía del otro. Mercia también se fijó en otra cosa. Feba siempre iba impecablemente vestida, con un maquillaje y un peinado perfectos. Todo lo contrario que la propia Mercia, que en los últimos años había dejado de preocuparse mucho por su aspecto, creyendo que después de tantos años de matrimonio ya no era importante. Quizás se trate de eso, la novedad, la juventud, la belleza de Teba, o estaban realmente unidos por la ciencia, por intereses comunes que ella y Ennis nunca habían tenido. Aquella noche, durante la cena, Mercia decidió poner a prueba una teoría. Estaba pensando en invitar a uno de tus colegas a cenar el sábado, dijo con indiferencia. Hace mucho tiempo que no tenemos invitados. Ennis se quedó helado con el tenedor a medio camino de la boca. ¿A quién querías invitar exactamente? No lo sé, se encogió de hombros Mercia. ¿Quizá a esa nueva neuroquímica de la que hablabas? Phoebe Caswell, creo. La reacción fue inmediata. Leve pánico en los ojos, tensión en los hombros. No creo que sea una buena idea, dijo con demasiada rapidez. Ella y yo estamos muy ocupados con el proyecto. Quizá en otra ocasión. Lo que tú digas, Mercia sonrió como si no se hubiera dado cuenta de nada. Solo pensé que estaría bien conocer a tus nuevos colegas. Ennis se relajó visiblemente cuando ella no insistió. La conversación derivó hacia otros temas, pero Mercia obtuvo la confirmación de sus sospechas. Ennis temía la colisión de las dos mujeres de su vida. Por la noche despierta, Mercia repasaba mentalmente sus opciones. Podía montar un escándalo, podía pedir el divorcio, podía intentar recuperar a su marido pareciéndose a su nueva aventura. Pero ninguna de esas opciones le parecía correcta. Algo le decía que siguiera mirando. Algo estaba mal en esta historia. Algún elemento le faltaba. Al día siguiente, Mercia volvió al centro de investigación, esta vez con más cautela. Encontró un rincón tranquilo en la cafetería desde donde podía observar la entrada del edificio y esperó. Al anochecer vio salir juntos a Ennis y Feba. Subieron al coche de Ennis, el sedán plateado que tanto le gustaba, y se marcharon. Mercia subió rápidamente a su coche y los siguió, manteniendo las distancias. Se dirigieron a un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, el mismo, el Grapevine, cuyo recibo había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Ennis. Mercia aparcó en la acera de enfrente y observó cómo entraban cogidos de la mano. No lo siguió. En lugar de eso, hizo unas cuantas fotos y condujo hasta su casa. Necesitaba tiempo para pensar y decidir qué hacer a continuación. En casa, Mercia abrió una botella de vino, un tinto caro que ella y Ennis guardaban para ocasiones especiales. Si esta no era una ocasión especial, ¿cuál lo era? El final de su matrimonio, el final de 15 años juntos. Bebió una copa, luego otra. Su mente se fue despejando poco a poco. Ennis no solo salía con Feba, sino que estaba completamente enamorado de ella. Y a juzgar por los informes, iba a abandonar a la familia. Mercia siguió analizando la situación. Cuando Ennis llegó a casa, ya entrada la noche, ella ya dormía, o fingía dormir. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, manteniendo las distancias incluso mientras ella dormía. Por la mañana, durante el desayuno, Mercia notó que Ennis estaba más nervioso de lo habitual. Revolvía distraídamente el café, miraba el teléfono cada pocos minutos y evitaba mirarla. ¿Vas a volver pronto a casa hoy?, preguntó ella. No lo sé, respondió inseguro. Puede que llegue tarde. Estamos en la fase final de un experimento. Ya veo, asintió Mercia. También llegaré tarde a la redacción. No me esperes para cenar. Era mentira. No tenía planes para esa noche. Pero quería darle espacio a Ennis. Ver qué hacía pensando que no había nadie en casa. Cuando se marchó, Mercia volvió a abrir el portátil y siguió buscando información sobre Phoebe. Encontró un artículo sobre un reciente avance científico en neurofarmacología que mencionaba tanto a Ennis como a Feba. Realmente estaban trabajando en algo importante.
¿Podría ser solo una relación de trabajo que cruzó la línea? ¿Una pasión basada en intereses intelectuales compartidos? ¿O algo más profundo? Mercia recordó su última conversación real con Ennis, hacía unos meses, antes de que ella hubiera empezado a notar el cambio. Habían hablado del futuro, de la posibilidad de volver a intentar tener un hijo. Ennis había parecido interesado, pero no demasiado entusiasmado. Ahora entendía por qué. Al anochecer, Mercia había tomado una decisión. No haría una escena, no exigiría explicaciones. Todavía no. Observaría, reuniría información y esperaría el momento oportuno. Ennis tramaba algo, podía sentirlo, y tenía que estar preparada. Llamó a Ennis sobre las 6 de la tarde. «Voy a quedarme hasta tarde en la redacción», le dijo. «No me esperes levantada. Vete a la cama». «De acuerdo», respondió él, y ella pudo notar el alivio en su voz. «No trabajes demasiado». Después de la conversación, Mercia condujo hasta su casa, pero no entró. Aparcó en una calle cercana y esperó. Si su corazonada era cierta, Ennis aprovecharía su ausencia. Y efectivamente, hacia las 8 de la tarde, se detuvo un coche. Ennis salió, abrió la puerta del acompañante y Feba bajó del coche. Entraron juntos en la casa. Mercia se sentó en el coche, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Su marido había metido a su amante en casa. ¿A su dormitorio? ¿Iba a acostarse con ella en su cama? Podría haber irrumpido, pillarles juntos y montar una escena. Pero algo la contuvo. Su intuición le decía que siguiera observando. Algo iba mal, algún detalle se le escapaba. Pasó cerca de una hora. Las luces de la casa estaban encendidas en la planta baja, en el salón. Luego se encendió la luz de la cocina. ¿Habían cenado juntos? ¿Bebido vino? ¿Discutido cómo deshacerse de la molesta esposa? El pensamiento surgió de repente, pero de algún modo no parecía absurdo. Ennis era un científico que trabajaba con sustancias peligrosas. Tenía acceso a laboratorios, a productos químicos. ¿Y si... No, es demasiado. Ennis no era capaz de algo así. ¿O lo era? Mercia no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el coche. Pero cuando Fiba por fin salió de casa, ya había anochecido. Ennis la acompañó hasta el coche y se dieron un largo y apasionado abrazo. Luego Feba se marchó y Ennis volvió a entrar. Mercia esperó otra media hora y luego entró en silencio en la casa por la puerta trasera. Ennis estaba en el estudio. Pudo oírle hablar por teléfono. Se deslizó hasta el dormitorio, se desnudó rápidamente y se metió en la cama, fingiendo estar dormida. Al cabo de un rato, Ennis subió, se desnudó en silencio y se tumbó a su lado. Olió un perfume desconocido, pero fingió no darse cuenta. Al día siguiente, Mercia continuó su investigación. Empezó a revisar discretamente las pertenencias de Ennis, sus papeles, sus registros. No encontró nada sospechoso, excepto la correspondencia con Feba, que ya había visto. Por la noche, cuando Ennis estaba en la ducha, volvió a mirar su teléfono. Un nuevo mensaje de Feba. «Mañana a las 3. ¿Estás seguro de que no volverá antes?» Respuesta de Ennis. «Estoy seguro. Tiene una reunión con su editor. Nunca vuelve antes de las 5 en días como hoy». Mercia sintió un escalofrío en su interior. Habían planeado una reunión. En su casa. Mañana. En un momento en que se suponía que debía estar en el trabajo. Bueno, tendría una sorpresa para los dos. La mañana del miércoles recibió a Mercia Balcom con cielo gris y llovizna. El tiempo le sentaba de maravilla. Durmió mal, despertándose al menor susurro, repitiendo en su cabeza la conversación que había escuchado y los mensajes que había leído. Ennis se había levantado antes de lo habitual. Mercia le oyó ducharse y bajar a la cocina. El olor a café recién hecho llegó hasta el dormitorio. Se levantó despacio, se puso la bata y se acercó a la ventana. El coche de Ennis seguía aparcado en la entrada. Qué raro. Los miércoles solía marcharse a primera hora. Había reuniones semanales en el laboratorio. Bajó las escaleras. Ennis estaba sentado a la mesa de la cocina, inmerso en la lectura de una revista científica. «Buenos días», dijo Mercia intentando mantener la normalidad en su voz. «Buenos días», respondió él levantando la cabeza. «¿Qué tal has dormido?» «No muy mal», mintió ella. «¿No tienes reunión hoy?» Una ligera pausa antes de contestar. Apenas perceptible, pero Mercia se fijaba ahora en esos detalles. «Cancelada», dijo Ennis.
La dirección del centro está en una conferencia en Boston. Pensé en trabajar desde casa. Hoy te reúnes con el editor, ¿no? Otra mentira. No había ninguna reunión con el editor programada para hoy. Pero Mercia asintió. Sí, a las 2. No volveré hasta las 5. Estupendo, sonrió Ennis. Aprovecharé el silencio entonces para trabajar en el artículo. Tengo mucho material que organizar. Mercia se sirvió una taza de café y se sentó frente a su marido. Desayunaron en relativo silencio, intercambiando solo frases ocasionales sobre el tiempo y las noticias. Ennis parecía relajado, pero Mercia notó pequeños signos de tensión. Golpeaba la mesa con los dedos, miraba con frecuencia el reloj. Voy a hacer la maleta, dijo, terminando de desayunar. Tengo que pasarme por la redacción antes de la reunión. Claro, asintió Ennis. Nos vemos esta noche. Mercia subió al dormitorio, se duchó y eligió cuidadosamente su ropa. Un traje gris oscuro, austero pero elegante. Quería estar impecable para el enfrentamiento que se avecinaba. Se maquilló con más cuidado que de costumbre y se peinó con un estilo sencillo pero elegante. Una vez abajo, se despidió de Ennis, que ya se había instalado en el despacho con un portátil y un montón de papeles. La saludó sin apartar los ojos de la pantalla. Mercia salió de casa, subió a su coche y se marchó. Pero en lugar de dirigirse al centro, condujo unas manzanas y se detuvo en un callejón tranquilo. Allí permaneció sentada durante una hora, consultando el correo electrónico en su teléfono y respondiendo a mensajes de trabajo. Luego regresó con cautela, aparcando en una calle cercana donde su coche no pudiera verse desde las ventanas de la casa. A las 2 horas y 15 minutos se detuvo un coche plateado. De él salió Phoebe Caswell, vestida con un elegante vestido burdeos y un abrigo negro. Llevaba el pelo suelto y un maquillaje ligero pero impecable en el rostro. Parecía la modelo de la portada de una revista de moda. Mercia observó desde la esquina de la casa de enfrente cómo Phoebe subía al porche y llamaba al timbre. Ennis abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando en la puerta principal. Se abrazaron en el umbral y luego desaparecieron dentro de la casa. Mercia esperó otros 15 minutos. Necesitaba darles tiempo para que se relajaran, para que creyeran que estaba a salvo. A las 2:30, se acercó sigilosamente a la casa por la parte de atrás, utilizando la llave de la puerta trasera que Ennis había olvidado a menudo que existía. Al entrar en la casa, oyó voces en el salón. La risa de Phoebe, la voz grave de Ennis, el sonido de vasos llenándose. ¿Estaban bebiendo vino? ¿A media tarde? Mercia respiró hondo y se recompuso. Luego entró decidida en el salón, como si acabara de volver de la calle. ¿Ennis? Sirana gritó, aunque sabía perfectamente dónde estaba. Se hizo un silencio sepulcral. Luego se oyeron pasos apresurados. Ennis apareció en la puerta con una expresión de auténtica sorpresa y alarma en el rostro. «¿Mercia? ¿Qué estás...?» Creía que tenías una reunión. Cancelada en el último momento. Se encogió de hombros pasando junto a él, hacia el salón. El editor se puso enfermo. Decidí irme a casa y trabajar en la reseña en silencio. Entró en el salón y vio a Phoebe congelada en el sofá con un vaso de vino en la mano. La joven parecía confusa, casi asustada. «Oh, tenemos compañía». Mercia fingió sorpresa. «Lo siento, no lo sabía». Ennis tosió, tratando de ocultar su confusión. «Sí, ella es...» «La doctora Phoebe Caswell, una colega mía. Estamos discutiendo los resultados del estudio». «Phoebe, esta es mi mujer, Mercia. Encantada de conocerla», dijo Phoebe levantándose torpemente del sofá y tendiéndole la mano. Su voz sonaba anormalmente alta. Mercia estrechó la mano extendida y observó que Phoebe tenía la palma fría y húmeda. «Lo mismo digo», respondió con una sonrisa que esperaba que pareciera sincera. «Ennis me contó muchas cosas sobre vuestro trabajo juntos. Era mentira». Ennis apenas mencionaba a Phoebe en sus conversaciones, pero la joven se relajó al oír aquellas palabras. «Solo cosas buenas, espero», dijo con una risita nerviosa. «Por supuesto», asintió Mercia. «Dice que eres un científico brillante». Ennis cambió la mirada de una mujer a otra, claramente inseguro de cómo reaccionar ante aquella extraña situación. Finalmente tosió y dijo, «Mercia, ¿por qué no te unes a nosotros? Estábamos hablando de un nuevo método de fusión». «Me encantaría», respondió ella, sentándose en la silla frente al sofá. «Aunque me temo que no entenderé gran cosa de vuestra conversación».
Ennis parecía cada vez más confuso. Estaba claro que este escenario no entraba en sus planes. Feba le lanzaba miradas interrogantes, pero él evitaba mirarla. «Ya, creo que prepararé café», dijo al fin. «Feba, ¿te gusta el capuchino, verdad?» «Sí, gracias», asintió ella todavía insegura. «¿Mercia?» «Americano, como siempre», respondió ella. «Sin azúcar». Ennis asintió y desapareció en la cocina. Se oyó el ruido de la cafetera. Mercia y Feba se quedaron solas, en incómodo silencio. «¿Así que llevas mucho tiempo trabajando con mi marido?», preguntó Mercia, intentando que la pregunta sonara como una charla normal. «Unos 8 meses», respondió Feba, arreglándose el pelo con un gesto nervioso. «Desde que entré en el centro de investigación». «¿Y cómo trabajáis juntos?» «Muy productivo». Feba tomó un sorbo de vino, evitando una mirada directa. «El doctor Balcom es un científico de talento y un gran líder». «Sí, Ennis siempre ha sido muy apasionado con su trabajo», dijo Mercia con una leve sonrisa. «A veces creo que ama más a la ciencia que a las personas». Feba tarareó insegura, claramente insegura de cómo responder a aquel comentario. Ennis volvió con una bandeja que contenía 3 tazas de café. «Capuchino para Feba», dijo colocando una taza delante de la joven. «Un americano para Mercia y un expreso para mí». Mercia notó que las manos de su marido temblaban ligeramente al dejar las tazas. Nervioso, no era propio de Ennis, normalmente tan sereno y tranquilo. «Gracias, querida», dijo tomando su taza. Ennis se sentó junto a Feba en el sofá, manteniendo una distancia decente, pero Mercia pudo ver lo tensos que tenía los hombros. «¿Por dónde íbamos?», preguntó volviéndose hacia Feba, pero mirando su taza. «¿En la síntesis de un nuevo compuesto?», respondió ella lanzando una rápida mirada a Mercia. «Pero quizá podamos posponer esta conversación. No quisiera aburrir a tu mujer con términos científicos». «Oh, no te preocupes por mí», objetó Mercia con una sonrisa. «Estoy acostumbrada a que Ennis hable un idioma que solo entienden los científicos. Continúa, por favor». Se llevó la taza a los labios, pero no bebió ni un sorbo. En su lugar, aspiró el aroma del café y percibió un extraño y tenue olor químico. No el olor habitual del café, sino algo más, algo raro. Mercia dejó cuidadosamente la taza sobre la mesa sin tocar el contenido. Ennis y Feba empezaron a discutir algún detalle científico, utilizando términos que a Mercia no le decían nada. Pero ella se dio cuenta de que ambos hablaban demasiado rápido, como si trataran de llenar una pausa incómoda. Y ambas miraban de vez en cuando su taza sin tocar. «Lo siento, os interrumpo un momento», dijo Mercia poniéndose en pie. «Ennis, ¿puedes enseñarme los documentos del banco que llegaron ayer? No los encuentro». Ennis puso cara de sorpresa. «¿Qué documentos? No he visto ninguno». «Los que están en la cómoda del dormitorio», dijo Mercia con insistencia. «Es importante. Necesito ver los detalles antes de llamar al banco». Ennis se levantó de mala gana. «Discúlpame un momento, Feba», dijo. «Sigue tomándote el café. Ahora vuelvo». «Claro», asintió ella. Pero Mercia notó la preocupación en sus ojos. En cuanto salieron del salón, Ennis agarró a Mercia del brazo. «¿Qué está pasando?», siseó. «¿Qué documentos?». «Necesito hablar contigo a solas», respondió ella con la misma tranquilidad. «¿Qué hace en nuestra casa, Ennis?». El rostro de él se tensó. «Ya te lo he dicho. Estamos hablando de trabajo. Tenemos un gran avance en la investigación y...». «No me mientas», lo interrumpió Mercia. «Lo sé todo. Sobre vosotros dos. He visto los mensajes de tu teléfono». Ennis se puso pálido. «¿Has mirado mi teléfono?». Su voz sonó indignada y asustada al mismo tiempo. «Y tú me estás engañando en nuestra propia casa», replicó ella. «¿Qué es peor?». Se quedaron en el pasillo, mirándose el uno al otro. 15 años de matrimonio y aquí estaban, como extraños, intercambiando acusaciones en susurros, mientras la amante de su marido estaba sentada en el salón. «Hablaremos de esto más tarde», dijo Ennis al fin. «Ahora no es el momento». «Estoy de acuerdo», replicó Mercia con inesperada calma. «Pero yo no me voy a ninguna parte. Este es mi hogar». Ennis pareció como si quisiera objetar, pero cambió de opinión. «De acuerdo», dijo. «Volvamos. Y por favor, no montemos una escena. Feba no tiene nada que ver con esto». Mercia casi se rió de lo absurdo de aquella afirmación. «Por supuesto», dijo secamente. «Yo seré la hospitalaria». Volvieron al salón.
Feba seguía sentada en el sofá, pero parecía aún más tensa. Su capuchino estaba intacto, al igual que el americano de Mercia. Siento el contratiempo, dijo Ennis, volviendo a sentarse en el sofá. Solo ha sido un pequeño malentendido. No es nada, contestó Feba con una sonrisa tensa. Quizá debería irme. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. No, no, dijo Ennis demasiado deprisa. Ya casi hemos terminado con el papeleo. No pasa nada. Mercia se recostó en la silla y miró su taza de café. Volvió a notar un extraño brillo en la superficie de la bebida, como una película aceitosa que no debería estar allí. El café está frío, dijo. Creo que voy a preparar uno nuevo. ¿A alguien le pasa lo mismo? Yo acabo de empezar a beberme el mío, dijo Feba rápidamente, aunque su taza estaba intacta. Voy a por más postre, dijo Ennis de repente, poniéndose en pie. Deberíamos tener tarta de arándanos en la nevera. Es una idea estupenda, asintió Mercia. Te echaré una mano. Salieron juntos hacia la cocina. Ennis abrió la nevera y sacó la tarta, mientras Mercia empezaba a juguetear con la cafetera. ¿Para qué es el nuevo café?, preguntó Ennis sin mirarla. El tuyo aún no está frío. Sabe raro, mintió ella. Demasiado amargo. Ennis se quedó inmóvil un momento y luego siguió cortando la tarta. Podría añadir azúcar, sugirió. No, prefiero hacer otra, insistió Mercia. Anda, enseguida te lo traigo todo. Ennis dudó, pero luego asintió y salió de la cocina cargando platos de tarta. En cuanto se perdió de vista, Mercia cogió rápidamente las dos tazas, la suya y la de Phoebe, que había traído discretamente, y las cambió. Luego volvió al salón, llevando las dos tazas. Pensé que también se te había enfriado el capuchino, dijo poniendo la taza delante de Feba. Lo he calentado un poco. Oh, gracias, dijo Feba sorprendida, cogiendo la taza. Eres muy amable. Ennis miró a Mercia con extrañeza, pero no dijo nada. Repartió platos de tarta y volvió a sentarse en el sofá. Entonces, dijo, tratando de sonar despreocupado, ¿dónde estábamos? En el nuevo complejo, le recordó Fiba, llevándose la taza a los labios. El de las inusuales propiedades neurotrópicas. Tomó un sorbo de café y Mercia notó cómo Ennis se tensaba, observando atentamente a la joven. Demasiado. Sí, así es, dijo, sin apartar los ojos de Feba. Hemos descubierto que afecta a ciertos receptores del cerebro, provocando... De repente Feba dejó la taza sobre la mesa, derramando parte del café. Le temblaba la mano. Lo siento, dijo, y Mercia notó que su voz sonaba extraña, como si le costara pronunciar las palabras. Ya... no me encuentro bien. Ennis se quedó helado, con el rostro pálido. ¿Qué quieres decir con no me encuentro bien? ¿Aeroa?, preguntó, y Mercia pudo oír el pánico mal disimulado en su voz. Tengo la cabeza mareada. Intentó incorporarse Feba, pero se tambaleó y volvió a caer sobre el sofá. Y mi lengua, extraña, se llevó la mano a la boca, como si comprobara si la lengua seguía allí. Sus pupilas se dilataron, su mirada se desenfocó. Ennis. ¿Qué está pasando? Luchó con cada palabra. Ennis se levantó de un salto y corrió hacia ella. ¡Feba! ¡Feba! La agarró por los hombros mirándola a la cara. ¿Me oyes? La joven intentó asentir, pero su cabeza cayó hacia atrás con desgana. Sus labios empezaron a ponerse azules. Su respiración se volvió agitada. Ya no puedo sentir... Las manos, dijo Feba con dificultad, mirándose los dedos con una expresión de horror en el rostro. Mercia observó en silencio cómo se intensificaban los síntomas. Sabía que debería sentir terror, pánico, pero en lugar de eso sintió un extraño entumecimiento, como si estuviera viendo una película en lugar de observar la vida real. Fiba intentó decir algo de nuevo, pero lo único que salió de su boca fue un graznido ininteligible. Su cuerpo empezó a temblar, primero levemente, luego cada vez con más violencia. Ennis se volvió para mirar a Mercia, con una mirada de horror inconfeso en los ojos. El tiempo parecía haberse detenido en el salón de la casa de los Balcón. Feba seguía temblando en el sofá, con la respiración cada vez más errática y las pupilas dilatadas hasta el punto de engullir casi por completo el iris. «Ennis», susurró Mercia. «¿Qué está pasando?» Ennis no respondió. Comprobó frenéticamente el pulso de Feba. Luego le levantó los párpados y la miró a los ojos.
Le temblaban las manos y su rostro palidecía hasta alcanzar una blancura antinatural. El teléfono, soltó por fin. Necesito un teléfono. Mercia le tendió en silencio el móvil. Ennis lo cogió y marcó el número de emergencias. «Ambulancia», dijo con una voz irreconocible, aguda y áspera. «La mujer está enferma. Parece un envenenamiento o una reacción alérgica». La dirección. Dictó rápidamente la dirección de su casa y luego escuchó las instrucciones del operador, asintiendo con la cabeza. Sí, sí, consciente pero con dificultad para hablar. Convulsiones, respiración agitada, pupilas dilatadas. No, no sé qué causó la reacción. Estábamos tomando un café. Su mirada se desvió hacia Mercia y luego hacia Phoebe. Mercia vio un destello de comprensión en sus ojos, luego de horror y finalmente algo parecido a la rabia. «Date prisa, por favor». Terminó la llamada y tiró el teléfono al sofá. Phoebe emitió un extraño gorgoteo. Ennis se arrodilló a su lado, sosteniéndole la cabeza. «Aguanta, Phoebe», dijo suavemente, acariciándole el pelo. «La ayuda está en camino. Todo va a salir bien». Mercia se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Una parte de ella aún se negaba a comprender la realidad. Su marido, el hombre con el que había vivido 15 años, intentaba envenenarla, matarla, en su propia casa con una sonrisa en la cara. La otra parte, la más racional, ya estaba analizando la situación. ¿Qué había en el café? ¿Alguna droga experimental del laboratorio? ¿Un veneno mortal o algo diseñado para incapacitarla temporalmente? «¿Qué ocurre, Ennis?», preguntó en voz baja pero con firmeza. Ennis le lanzó una mirada de tal odio que Mercia retrocedió involuntariamente un paso. «Tú», empezó, pero se detuvo cuando Phoebe dejó escapar otro resuello. «Necesita ayuda», dijo Mercia. «¿Qué le pasa?». Ennis no contestó y se concentró en Phoebe. Le tomó el pulso, la respiración, las pupilas y le susurró algo tranquilizador. Le temblaban las manos y le corría el sudor por la frente. Mercia nunca lo había visto así. Descontrolado, muerto de miedo. Afuera sonaron sirenas. Mercia corrió hacia la puerta y la abrió de par en par para los paramédicos. «Por aquí», dijo señalando el salón. «La mujer no está bien. Posiblemente la hayan envenenado». Dos hombres con chalecos de color naranja chillón entraron rápidamente en la casa, llevando equipo médico. El tercero, un hombre mayor, se quedó junto a Mercia. «¿Sabe qué puede haber causado esta reacción?», preguntó. «No», respondió Mercia, intentando hablar con calma. «Estábamos tomando un café. Mi marido es científico. Quizás sepa algo más». El paramédico asintió y se dirigió rápidamente a la sala de estar, donde sus colegas ya estaban examinando a Phoebe. Ennis se quedó cerca, respondiendo a las preguntas del segundo paramédico. «No sé exactamente qué le causó la reacción», dijo tenso. «Probablemente una alergia a algo del café. O trabajamos con diferentes sustancias en el laboratorio. Quizá algún tipo de contaminación». «¿No tiene ningún síntoma?», preguntó el paramédico comprobando las pupilas de Phoebe. «No, estoy bien». Ennis parecía confuso, con la mirada perdida entre Phoebe y Mercia. Los paramédicos inyectaron rápidamente a Phoebe algún tipo de medicamento con una jeringuilla y luego le conectaron una máscara de oxígeno. La subieron a una camilla y la llevaron a la ambulancia. «¿Vienes con nosotros?», le preguntó uno de los paramédicos a Ennis. «Sí», asintió y se volvió hacia Mercia. «Voy con ella. Ya hablaremos más tarde». Mercia vio en sus ojos una extraña mezcla de emociones. Miedo, ira, confusión y algo más a lo que no podía poner nombre. «Por supuesto», respondió rotundamente. «Llámame cuando tengas noticias». Ennis asintió y siguió rápidamente a los paramédicos fuera de la casa. Mercia se quedó sola en el salón, escuchando el lejano aullido de las sirenas de la ambulancia. El silencio que se había hecho desde su partida parecía ensordecedor. Mercia bajó lentamente hasta el sofá, donde Phoebe acababa de tumbarse. Las tazas de café seguían sobre la mesa. El expreso sin tocar de Ennis, el capuchino casi lleno de Phoebe y su propio americano. Las miró y de pronto le asaltó un terrible pensamiento. ¿Y si el veneno estaba en todas las tazas? ¿Y si Ennis planeaba matarla a ella y a Phoebe? No, eso era absurdo. ¿Por qué iba a matar a Phoebe? Estaba claramente enamorado de ella, preocupado por ella.
Así que el veneno solo estaba en una copa, la que había preparado para Mercia. La comprensión de ese hecho la golpeó con renovada fuerza. Su marido realmente quería matarla. No solo para asustarla o herirla, para matarla, para quitársela de encima para siempre. Mercia sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Se precipitó al cuarto de baño y apenas tuvo tiempo de inclinarse sobre el retrete antes de vomitar. Su cuerpo se estremeció y un sudor frío le recorrió la frente. Cuando se le pasó el ataque, se hundió en el suelo, apoyándose en la fría pared. ¿Qué hacer a continuación? ¿Llamar a la policía? ¿Pero qué pruebas tenía? Solo tazas de café intercambiadas y su palabra contra la de un científico respetado. ¿Sería suficiente? Tenía que pensar, ordenar sus ideas. Pero ahora estaba abrumada por un shock puro y duro. El hombre que amaba, el hombre en quien confiaba, la quería muerta. Era demasiado para comprenderlo. Mercia se obligó a levantarse y volvió al salón. Recogió las tazas de café y las llevó a la cocina. Sin vaciar el contenido, las colocó con cuidado en recipientes de plástico y las guardó en un rincón del frigorífico. Serviría de exposición en caso necesario. Luego subió al dormitorio, se sentó en el borde de la cama e intentó poner en orden sus pensamientos. El teléfono que tenía en la mano sonó, haciéndola estremecerse. El número del hospital. Diga, contestó con cautela. Señora Balcom, la voz era profesionalmente neutra. Soy el doctor Harris, del hospital Blacksburg City. Su marido me ha pedido que le diga que la paciente ha sido trasladada a la UCI. Está en estado crítico, pero estable. Gracias, dijo Mercia. Ah, mi marido. Se queda con la paciente. Dijo que se quedaría esta noche. Por supuesto que lo hizo. Está preocupado por su amante, no por la esposa que intentó matar. Ya veo, respondió Mercia. Gracias por la información. Apagó el teléfono y se quedó largo rato mirando el espacio que tenía delante. Las imágenes se agolpaban en su cabeza. Ennis sonriéndole y tendiéndole una taza de café. Ennis mirando horrorizado a Phoebe, que empezaba a mostrar síntomas de envenenamiento. Ennis lanzándole una mirada de odio. ¿Siempre fue así? ¿Capaz de asesinar? ¿O había cambiado algo? ¿Cuándo había ido tan mal su matrimonio que la muerte de su esposa se había convertido para él en una solución aceptable? Mercia no conocía las respuestas a esas preguntas. Lo único que sabía era que nunca volvería a sentirse segura cerca de él. La noche fue larga y dolorosa. Mercia no podía dormir, repitiendo constantemente en su cabeza los acontecimientos del día. Cada susurro le aceleraba el corazón. ¿Y si Ennis volvía y decidía terminar lo que había empezado? Pero la casa permanecía silenciosa y vacía. La mañana trajo otra llamada del hospital. ¿La señora Balcom? Otra vez el doctor. Harris. El estado de la paciente se ha estabilizado, pero sigue inconsciente. Su marido me ha pedido que le diga que vendrá a casa hacia el mediodía para recoger algunas cosas y hablar con usted. A Mercia se le revolvió el estómago de miedo. No quería ver a Ennis, no quería estar a solas con él, pero, al mismo tiempo, quería respuestas. Gracias, dijo. Te espero. Pasó la mañana tratando de asearse. Se duchó, se puso ropa limpia, se obligó a comer una tostada, aunque no pudo tragar ni un bocado. A las 12:30 oyó el ruido de un coche que se acercaba. Ennis tenía un aspecto horrible, pálido, con los ojos rojos y la ropa arrugada. Entró en la casa sin mirar a Mercia y fue directamente a la cocina. Se sirvió un vaso de agua, se lo bebió todo y finalmente se volvió hacia su mujer. ¿Cómo está?, preguntó Mercia de pie en la puerta. Estable, respondió Ennis con voz ronca. Pero inconsciente. Los médicos no saben si tendrá secuelas a largo plazo. Una pesada pausa se interpuso entre ellos. ¿Qué ha pasado, Ennis?, preguntó Mercia en voz baja. ¿Qué había en el café? Mercia entrecerró los ojos. Sabes perfectamente lo que ha pasado, dijo, y había una furia mal contenida en su voz. ¿Cambiaste las tazas? Sí, confirmó Mercia con calma. Las cambié, porque noté un brillo extraño en el café, y un olor extraño, y vi lo nerviosa que estabas al entregármelo. Ennis guardó silencio, con el rostro convertido en una máscara. ¿Qué había en el café, Ennis?, repitió ella. Nada. Se dio la vuelta, dejando el vaso en el fregadero.
Te lo estás inventando. Probablemente Feba se envenenó accidentalmente con algo en el trabajo. Estamos tratando con sustancias peligrosas. ¿Y todas provocan estos síntomas? Mercia no se echaba atrás. Ennis, mírame a los ojos y dime que no intentabas envenenarme. Él no pudo soportar mirarla, desvió la mirada. Tengo que coger mis cosas, dijo rodeándola. Me vuelvo al hospital. Ennis. Ahora no, Mercia, le espetó por encima del hombro. No estoy de humor para esta conversación. Subió las escaleras y pronto ella lo oyó pasearse por el dormitorio, recogiendo sus cosas. Mercia se hundió en una silla, extrañamente entumecida. La negación de Ennis solo la hizo estar más segura de que realmente quería matarla. 15 minutos después bajó con una pequeña bolsa. Me quedaré en el hospital hasta que Phoebe mejore, dijo, dirigiéndose a la puerta. Entonces hablaremos. Ennis, lo detuvo Mercia en la misma salida. Sé lo que hiciste, y sé por qué, pero lo que no entiendo es, ¿por qué así? ¿Por qué no el divorcio? Se quedó inmóvil, sin volverse. Dakna, no sabes nada, dijo en voz baja. Y tú no entiendes nada. Con esas palabras salió de la casa, dando un portazo. Mercia oyó que el coche arrancaba y se alejaba. Se quedó sola, con la pesada sensación de que su matrimonio no solo había terminado, sino que se había convertido en algo de pesadilla que jamás podría creer. Su marido, el hombre en quien más confiaba, la quería muerta. La conmoción que había sentido desde el envenenamiento de Feba estaba dando paso poco a poco a otro sentimiento, una fría determinación. No dejaría que Ennis se saliera con la suya. No permitiría que volviera a amenazar su vida. Pero primero necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables de lo que había ocurrido en su salón. El hospital de la ciudad de Blacksburg zumbaba como una colmena alborotada. Las enfermeras correteaban por los pasillos. Los médicos se inclinaban sobre los historiales de los casos. Los familiares de los pacientes charlaban ansiosamente en las salas de espera. Pero para Mercia Balcom, todos esos sonidos sonaban como si llegaran a través del agua. Amortiguados, distantes, irreales. Se sentó en la dura silla de plástico de la sala de espera, agarrando un vaso de papel con café frío. Había decidido ir al hospital después de que Ennis se marchara. No por su marido ni por Feba, sino para que los médicos le dijeran la verdad. Necesitaba oír el diagnóstico de los profesionales, no del hombre que había planeado su asesinato. «¿Señora Balcom?» Un joven médico con bata blanca se acercó a ella. «Soy el doctor Raynor, jefe de toxicología. Su marido me ha dicho que venía». Mercia se levantó, estrechando la mano que le tendía. «¿Cómo está la señorita Caswell?», preguntó tratando de mantener una voz neutra. «Estable, pero grave», respondió el médico, haciéndole un gesto para que lo siguiera. «La hemos puesto en coma, inducido para reducir la actividad cerebral y evitar daños mayores». Caminaron por un largo pasillo, pasando por habitaciones con las puertas entreabiertas, detrás de las cuales se veían las figuras de los pacientes y del personal de enfermería. «Su marido nos ha dado alguna información sobre la sustancia que envenenó a la señorita Caswell», continuó la doctora Raynor. «Pero aún no tenemos la imagen completa. Dice que es un compuesto experimental en el que trabajaban juntos». «Sí, algo relacionado con la neurofarmacología», asintió Mercia intentando parecer un poco confusa. «La verdad es que no sé mucho al respecto. A Ennis no le gusta hablar de su trabajo en casa». La doctora suspiró. «Nos plantea ciertas dificultades. Hemos tomado muestras de sangre y realizado pruebas toxicológicas estándar, pero no muestran ningún veneno conocido. Solo podemos mantener las funciones vitales del paciente y esperar que los efectos de la toxina remitan con el tiempo». Se detuvieron frente a la UCI. A través de la pared de cristal, Mercia pudo ver el rostro pálido de Feba, el cuerpo enredado en tubos, los monitores mostrando las constantes vitales. Ennis estaba sentado junto a la cama, con la cabeza inclinada y agarrando la mano inerte de su amante. «La policía ya ha estado aquí», dijo la doctora Raynor en voz más baja. «Siempre vienen en casos de envenenamiento por una sustancia desconocida. Es el procedimiento habitual». Mercia se puso tensa. «¿Y qué han dicho?» «Nada definitivo todavía». Tomaron declaración a su marido. Pidieron muestras de la sustancia para analizar. El doctor Balcom prometió proporcionárselas desde el laboratorio. Mercia asintió, tratando de ocultar su emoción. «La policía. Podrían ayudar si supieran toda la verdad».
¿Pero les diría a Ennis que iba a envenenar a su mujer? No lo creo. ¿Podría hablar con él? Preguntó ella. Por supuesto. El doctor Raynor abrió la puerta de la habitación. Pero no por mucho tiempo, por favor. El paciente necesita descansar, incluso en coma inducido. Mercia entró en la habitación. Ennis levantó la cabeza al oír sus pasos. Su rostro parecía demacrado, con ojeras. No parecía sorprendido de verla. «¿Has venido?», dijo en voz baja. «Por supuesto», contestó Mercia deteniéndose junto a la cama. «¿Cómo se encuentra?» «Sin cambios». Ennis volvió a mirar a Feba. «Los médicos dicen que tenemos que esperar». Mercia asintió, sin saber qué más decir. La situación era tan surrealista. Estaba junto al marido que había intentado matarla ayer mismo, junto a la cama de su amante, que había bebido accidentalmente el veneno destinado a ella. «La policía estaba aquí», dijo por fin. Ennis se tensó, pero asintió. «Sí, estaban haciendo preguntas. El procedimiento habitual en los envenenamientos». «¿Y qué les dijiste?», le dirigió una rápida mirada. «La verdad, que no sabemos con qué la envenenaron. Tal vez algo en su café, o que se lo había traído del laboratorio en la ropa». «¿Y lo creyeron? ¿Por qué no lo harían?». Había una sutil amenaza en la voz de Ennis. Era una explicación plausible. Mercia no contestó. Había mentido a la policía, había tergiversado su salida, y probablemente seguiría haciéndolo. «Tengo que volver al laboratorio», dijo Ennis poniéndose en pie. «Los agentes quieren muestras de las sustancias con las que hemos estado trabajando para analizarlas, y yo necesito ver si ha habido una fuga». «¿Puedo acompañarte?», se ofreció Mercia. «No», respondió demasiado rápido. «Ya, estaré bien por mi cuenta. Puedes quedarte con Feba si quieres». Mercia notó lo nervioso que se frotaba el puño de la camisa, un viejo hábito que demostraba cuando estaba tenso o escondía algo. «De acuerdo», aceptó. «Me quedaré aquí». Ennis asintió, lanzó una última mirada a Fiba y salió rápidamente de la habitación. Mercia esperó unos minutos y salió también, pero no siguió a su marido, sino que se dirigió al puesto de enfermeras. «Disculpe», se dirigió a la enfermera. «Soy la señora Balcom, la esposa del doctor Balcom. ¿Sabe si los agentes de policía siguen aquí?». La enfermera apartó la vista del ordenador. «Se fueron hace una hora», respondió, «pero dejaron un número de contacto por si había alguna información nueva». Mercia dio las gracias a la enfermera y salió del hospital. Se metió en el coche y se quedó un rato con la mirada perdida. Después arrancó el motor con decisión y se dirigió al centro de investigación. No tenía intención de entrar, solo quería asegurarse de que Ennis había ido allí. Efectivamente, su berlina plateada estaba aparcada en el aparcamiento. Así que no había mentido. Mercia aparcó cerca y esperó. Media hora más tarde, Ennis salió del edificio y subió a su coche. Se dio cuenta de que no llevaba nada en las manos, ni la bolsa ni las muestras que había prometido entregar a la policía. Era extraño. Decidió seguirle. Manteniendo una distancia de seguridad, Mercia siguió el coche de su marido por la ciudad. Para su sorpresa, no se dirigía al hospital ni a su casa, sino a una zona industrial a las afueras de Blacksburg. Ennis se detuvo frente a un almacén abandonado, miró a su alrededor y entró rápidamente. Mercia esperó unos minutos y se acercó con cautela al edificio. A través de una ventana sucia, vio a su marido de pie junto a un gran barril de metal. Vertió el contenido de algunas botellas y tubos en el barril y luego añadió líquido de un bidón. Se oyó un silbido y salió humo del barril. Ennis dio un paso atrás y se cubrió la cara con la manga. Cuando terminó la reacción, tapó el barril, metió los botes vacíos en la bolsa y salió rápidamente del almacén. Mercia apenas tuvo tiempo de esconderse tras la esquina del edificio. Oyó arrancar el motor de un coche, el crujido de los neumáticos sobre la grava, y pronto el sonido se desvaneció en la distancia. Salió lentamente de su escondite, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Lo que acababa de ver no dejaba lugar a dudas. Ennis estaba destruyendo pruebas, sustancias que podrían probar que Fiba había sido envenenada con el mismo veneno que estaba destinado a ella. No había sido un accidente ni un malentendido. Su marido realmente había querido matarla, y ahora estaba cubriendo sus huellas. Mercia regresó a su coche y condujo hasta su casa. Sentía un extraño entumecimiento, como si todo aquello no le ocurriera a ella, sino a otra persona. Sus pensamientos fluían lentamente, como en una niebla. En casa,
Subió al dormitorio de ella y Ennis y se sentó en el borde de la cama. Desde allí podía ver su estudio al otro lado del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Se dio cuenta de que los cajones del escritorio, normalmente cerrados, estaban sacados y algunos papeles tirados por el suelo. La curiosidad pudo más que el miedo. Mercia se levantó y se acercó al despacho. El desorden no era propio del pedante Ennis. Era evidente que buscaba algo con prisa. Entró con cautela y miró a su alrededor. Sobre el escritorio había una carpeta abierta con el Proyecto Némesis escrito en la portada. Mercia se agachó y empezó a mirar los documentos. Eran registros científicos, fórmulas, gráficos, tablas con los resultados de los experimentos. La mayor parte le resultaba incomprensible, pero algunas frases le llamaron la atención. El compuesto demuestra una elevada neurotoxicidad a dosis mínimas. Síntomas: mareos, alteraciones del habla, debilidad muscular, paro respiratorio a dosis altas. Problema: sabor metálico característico y ligero olor químico. Es necesario desarrollar un agente enmascarante. Mercia pasó la página y se quedó paralizada. Había un plan, escrito con la pulcra caligrafía familiar de Ennis. 1. Preparar la dosis. 2. Elegir un día en que M esté solo en casa. 3. Añadir al café, té. El sabor amargo enmascara el regusto. 4. Proporcionar una coartada, reunión de trabajo. 5. Eliminar todo rastro de la sustancia de la casa. M era ella, Mercia. No había duda. Ennis estaba planeando metódicamente su asesinato. Hizo una foto de las páginas con su teléfono y luego devolvió con cuidado la carpeta a su sitio. La cabeza le daba vueltas de asombro y horror. El hombre con quien había vivido 15 años, el hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo, estaba planeando su muerte a sangre fría, como un experimento científico. Ahora Mercia se daba cuenta de que no había sido una decisión espontánea. No era el resultado de una rabia repentina o de un fallo de juicio. Ennis había ideado deliberadamente el plan, preparado el veneno, pensado en cómo cubrir sus huellas. Y si no se hubiera dado cuenta del extraño brillo del café, si no hubiera olido el inusual olor, si no hubiera cambiado las tazas, ahora ella, y no Feba, estaría en el hospital, o ya en el depósito de cadáveres. Mercia volvió al dormitorio y empezó a hacer las maletas. Quedarse en casa con un hombre que quería matarla era una locura. Se llevaría lo imprescindible y buscaría una habitación de hotel hasta que decidiera qué hacer a continuación. Mientras metía la ropa en la bolsa, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Por la ventana vio a Ennis salir del coche y dirigirse hacia la casa. Sus movimientos eran bruscos, tensos, nada que ver con su habitual paso mesurado. Mercia cerró rápidamente el bolso y bajó las escaleras. Se reuniría con él en el salón sin demostrar que sabía la verdad, no hasta que hubiera decidido cómo proceder. Ennis entró en la casa. Se quedó inmóvil un instante al verla y luego asintió. «No estás en el hospital», dijo. «Llevo allí un tiempo», replicó Mercia, intentando mantener la normalidad en su voz. «¿Cómo está Feba?» «Sin cambios». Ennis fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. «Los médicos no saben cuánto tiempo estará inconsciente». «¿Y la policía? ¿Les has dado muestras para que las analicen?» Se quedó inmóvil un momento y luego asintió. «Sí, por supuesto. Harán pruebas, pero dudo que encuentren algo definitivo. Podría haber sido una contaminación aleatoria del laboratorio». Mentira. Mercia sabía que había destruido las sustancias, pero asintió, fingiendo creerlo. «Espero que se mejore», dijo. «Es terrible lo que ha pasado». «Sí, lo es», repitió Ennis sin mirarla. «Volveré al hospital dentro de 1 hora. Tengo que ducharme y cambiarme». Subió las escaleras y pronto Mercia oyó el ruido del agua. Cogió rápidamente su bolso, escribió una nota rápida. «Necesito tiempo para pensar. Me pondré en contacto». Y salió de casa. Subió al coche, sacó el teléfono y abrió las fotos que había hecho. El plan de asesinato, escrito de puño y letra por su marido. La prueba de sus intenciones. Mercia arrancó el coche y se detuvo en la entrada. Ahora lo sabía con certeza. Su marido quería matarla. Y no había sido un accidente, un malentendido o un error de juicio. Era un plan frío y calculado. Ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Blacksburg, prometiendo lluvia.
Mercia Balcombe estaba sentada en la pequeña cafetería frente a la comisaría, armándose de valor para dar un paso decisivo. Delante de ella había una taza de té frío que no había tocado. Tras una noche en el hotel, en la que apenas había dormido, había tomado una decisión definitiva. No podía permitir que Ennis se saliera con la suya. Había intentado matarla. Podría volver a intentarlo. Y quién sabe si Phoebe habría sido su única víctima. Un hombre capaz de planear el asesinato de su propia esposa a sangre tan fría es un peligro para la sociedad. Mercia abrió su teléfono y volvió a mirar las fotos de las páginas de la carpeta del proyecto Némesis. Pruebas irrefutables de que Ennis había planeado su muerte. Respiró hondo, pagó el té y se dirigió decidida a la comisaría. En la recepción la esperaba un joven agente al que explicó el motivo de su visita. Me gustaría hablar con el detective encargado del caso del envenenamiento de Phoebe Caswell, dijo Mercia. Tengo información que puede ser importante para la investigación. El agente asintió, le pidió que esperara y desapareció tras la puerta. Regresó unos minutos después, acompañado de un hombre alto vestido con un estricto traje. Señora Balcombe, el hombre le tendió la mano. Dash Detective Alan Morgan. Estoy a cargo del caso de la señorita Caswell. Pase a mi despacho. Mercia lo siguió a través del ruidoso espacio abierto hasta un despacho pequeño pero ordenado. El detective le indicó que se sentara y tomó asiento frente a ella. «Ha dicho usted que tenía información sobre el caso», comenzó. «Le escucho». Mercia respiró hondo y comenzó su relato. Sus sospechas sobre la aventura de Ennis y Phoebe. Cómo los había sorprendido juntos en su casa. El extraño brillo y olor del café. Cómo había cambiado de taza. Habló despacio intentando no omitir ningún detalle importante. ¿Está diciendo que su marido intentó envenenarla, pero que envenenó accidentalmente a su colega?, preguntó el detective cuando terminó. Sí, asintió Mercia. Y tengo pruebas. Sacó su teléfono y mostró al detective imágenes de páginas del expediente de Ennis. Es un plan de asesinato escrito de puño y letra por mi marido, dijo. Lo encontré ayer en el despacho de Ennis. El detective Morgan escrutó las fotografías, con el rostro serio. Se trata de acusaciones graves, señora Balcombe, dijo finalmente. Enviaré agentes a su casa para que lo comprueben. También organizaré un registro del laboratorio de su marido. Pero para eso necesitaremos una orden judicial. Entiendo, asintió Mercia. ¿Y ahora qué hago? Será mejor que no vuelva a casa, aconsejó el detective. Si sus sospechas son ciertas, su marido podría ser peligroso. Quédese en el hotel y deme una dirección para que podamos ponernos en contacto con usted. Mercia anotó el nombre y la dirección del hotel donde se alojaba. Luego, tras dudar un poco, añadió. Hay algo más. Ayer vi a Ennis destruyendo unas sustancias en un almacén abandonado de una zona industrial. Creo que eran las mismas muestras que prometió entregar a la policía. El detective Morgan frunció el ceño. ¿Puede enseñarme el lugar? Sí, claro. Entonces hagamos lo siguiente. Le tomaré declaración ahora y luego mi colega y yo iremos a ese almacén. Usted vuelve al hotel y espera noticias nuestras. ¿Trato hecho? Mercia asintió, sintiéndose a la vez aliviada y ansiosa. El proceso se había puesto en marcha. No había vuelta atrás. Tras tramitar la solicitud, regresó al hotel y pasó varias horas angustiosas, esperando noticias. El teléfono estaba en silencio, y a cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad. ¿Y si la policía no encontraba pruebas suficientes? ¿Y si Ennis ya había destruido todas las pruebas? ¿Y si tenía que volver a la casa del hombre que quería matarla? Finalmente, hacia el anochecer, sonó el timbre. «Señora Balcombe». «Detective Morgan, tenemos buenas noticias. Tenemos una orden para registrar su casa y el laboratorio de su marido. Y ya hemos encontrado algunas pruebas». «¿Qué pruebas?». El corazón de Mercia se aceleró. «En el despacho de su marido hemos encontrado el expediente que mencionó. Y en su laboratorio, restos de una sustancia que creemos que coincide con la encontrada en la sangre de la señorita Caswell. También encontramos residuos químicos en el almacén que mencionó, que están siendo analizados». «¿Y Ennis?», preguntó Mercia. «Lo hemos detenido para interrogarlo», respondió el detective. «Lo niega todo, por supuesto. Afirma que fue un envenenamiento accidental y que usted le está tendiendo una trampa por celos. Pero las pruebas dicen lo contrario». «¿Y ahora qué?». «Le acusaremos de intento de asesinato», dijo el detective. «Y le aconsejo que no se vaya a casa todavía, por si acaso». «Por supuesto», asintió Mercia.
Gracias, detective. Después de la conversación, se sentó en el borde de la cama, sintiéndose extrañamente entumecida. Ennis había sido detenido. Su marido, el hombre con el que había vivido 15 años, estaba acusado de intento de asesinato. Parecía irreal, como un mal sueño. Los días siguientes pasaron como un borrón. Mercia prestó declaración, habló con el abogado que le había recomendado el detective Morgan y trató de poner orden en su vida. De repente, patas arriba. Ennis quedó en prisión preventiva. El juez se negó a concederle la libertad bajo fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de que intentara destruir las pruebas restantes o influir en los testigos. Una semana después, llegaron noticias del hospital. Phoebe Caswell había recuperado el conocimiento. Su estado había mejorado tanto que los médicos habían decidido sacarla del coma inducido. El detective Morgan acudió inmediatamente para tomarle declaración. Llamó a Mercia esa misma tarde. La señorita Caswell pudo hablar, aunque con dificultad, informó. Confirmó lo que usted dijo sobre haber estado en su casa ese día, y que el doctor Balcom le sirvió café. También dijo que no recordaba el momento en que usted supuestamente cambió de taza, pero que recordaba haberse sentido repentinamente enferma después de tomar un sorbo de café. ¿Conocía ella los planes de Ennis?, preguntó Mercia. Ella lo niega, respondió el detective. Dice que se quedó de piedra cuando descubrió que la habían envenenado con una sustancia de su laboratorio, que no podía creer que el doctor Balcom pudiera hacer algo así. Pero no creo que esté diciendo toda la verdad. Hay pruebas de que su relación era más que colegial. Lo sé, dijo Mercia en voz baja. Eran amantes. En cualquier caso, su testimonio refuerza nuestro caso contra su marido, concluyó el detective, especialmente cuando se combina con las pruebas que encontramos. Pasaron otros 15 días. El estado de Phoebe seguía mejorando, aunque los médicos advertían que podía tener secuelas neurológicas a largo plazo. Seguía teniendo problemas de habla y coordinación, pero podía moverse con ayuda y estaba claramente consciente. Los fiscales decidieron acusar a Ennis no solo de intento de asesinato de Mercia, sino también de lesiones graves a Phoebe y obstrucción a la justicia, por destruir pruebas en el almacén. La víspera de la vista preliminar de Mercia, el detective Morgan telefoneó. Señora Balcom, tengo noticias. Phoebe Caswell ha accedido a declarar contra su marido. ¿Qué ha dicho?, Mercia preguntó. Que el doctor Balcom había estado planeando su asesinato durante meses. Que discutieron la posibilidad de usar una neurotoxina experimental en la que estaban trabajando. Que él le había hablado de los problemas de tu matrimonio y que un divorcio sería demasiado caro y escandaloso para su reputación. Mercia sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Así que todo este tiempo, mientras ella había estado intentando salvar su matrimonio, Ennis había estado planeando su asesinato. Hablándolo con su amante, calculando la dosis del veneno. ¿Para qué? ¿Para evitar el proceso de divorcio? Su abogado fue informado, continuó el detective, y tengo que decir que ha hecho una diferencia. Ahora se inclinan por un acuerdo. ¿Y eso qué significa? Que su marido se declarará culpable a cambio de una sentencia reducida. Nos ahorra a todos un largo juicio, y usted no tendrá que testificar en la corte. ¿Cuál es la sentencia?, preguntó Mercia. El fiscal sugiere entre 10 y 15 años de cárcel, dijo el detective. Teniendo en cuenta la gravedad del delito y la premeditación, es bastante justa. Al día siguiente, en el tribunal de Blacksburg, Ennis Balcom se declaró culpable de todos los cargos. Se mantuvo erguido, mirando fijamente al frente, con el rostro pálido y agotado tras semanas en la cárcel. Mercia estaba sentada en las últimas filas de la sala, observando el proceso. Había llegado tarde a propósito, para no tener que encontrarse con la mirada de Ennis. Ahora, al contemplar su figura desplomada, sintió una extraña mezcla de emociones. Amargura, ira, decepción y, en algún lugar profundo, compasión por el hombre que había cometido un error tan terrible y había arruinado no solo su vida, sino la suya propia. El juez fijó una fecha provisional para la sentencia dentro de 15 días y dio por concluida la vista. 2 semanas después, el juez dictó la sentencia oficial de 12 años en una prisión de máxima seguridad. Ennis la escuchó sin emoción aparente. Solo asintió levemente cuando el juez terminó de hablar. Tras la vista, Mercia salió del juzgado sintiéndose extrañamente ligera. Todo había terminado.
Ennis había recibido el castigo que merecía. Ahora podía empezar a rehacer su vida. Lo primero que hizo fue solicitar el divorcio, un trámite que, dadas las circunstancias, no era más que una formalidad. Luego puso a la venta la casa que compartían. No podía imaginarse vivir en un lugar donde alguien había intentado matarla. El trabajo se había convertido en su salvación. El director del periódico donde publicaba sus críticas de cocina se mostró comprensivo con su situación y le ofreció unas vacaciones. Pero Mercia se negó. Necesitaba algo en lo que ocupar sus pensamientos, y escribir críticas de restaurantes era lo que mejor se le daba. Un mes más tarde encontró un piso pequeño, pero acogedor, en otra parte de la ciudad, y se mudó con sus pocas pertenencias personales. Todo lo que le recordaba a su vida con Ennis lo dejó en la vieja casa. Dejó que los nuevos propietarios decidieran qué hacer con ello. Un día, paseando por el parque, se encontró con el doctor Raynor, el mismo que había estado tratando a Phoebe en el hospital. «Señora Balcom», la llamó. «¿Cómo se encuentra?» «Mejor, gracias», respondió Mercia, con una leve sonrisa. «¿Y cómo está Phoebe Caswell? ¿Sigue en el hospital?» «No, le dieron el alta hace 15 días», dijo el médico. «Se está recuperando bien, aunque todavía tiene algunos problemas con la motricidad fina. Pero teniendo en cuenta lo que podría haber sido, es un milagro». Mercia asintió. Phoebe era más feliz que ella en ese sentido. Le habían dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de volver a empezar, aunque con limitaciones. «¿Y cómo está usted?», preguntó la doctora Raynor. «¿Lo estás llevando bien?» «Día a día», respondió Mercia. A veces es duro, pero sobreviviré». «De eso no me cabe duda», sonrió el médico. «Es usted una mujer fuerte, señora Balcom». Esta conversación tenía una extraña forma de animarla. «Sí, lo es. Ha sobrevivido a traiciones, intentos de asesinato, divorcios, litigios, y sigue viviendo». 6 meses después del juicio, Mercia estaba sentada en su nuevo piso, trabajando en una crítica de un nuevo restaurante que había abierto en el centro de Blacksburg. Era la primera crítica que escribía con verdadero placer en mucho tiempo. Su vida empezaba a adquirir un nuevo ritmo, una nueva estructura. Había adquirido el hábito de salir a correr al parque por las mañanas. Se había apuntado a un curso de cocina, había retomado el contacto con amigos a los que apenas había visto durante los últimos años de su matrimonio. A veces tenía pesadillas. Ennis tendiéndole una taza de veneno, su propio funeral, que él organizaba con fingida pena en el rostro. Pero esas noches eran cada vez menos frecuentes. La vida continuaba. Y poco a poco Mercia se dio cuenta de que lo peor había pasado. Estaba libre no solo del marido que había intentado matarla, sino también de la relación tóxica que la había envenenado lentamente a lo largo de los años. Ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, en sus propios términos, e iba a aprovechar al máximo esa oportunidad.